Cristianismo en Oriente. Resiliencia en estado puro. El cristianismo en Oriente Próximo, Oriente Medio y Extremo Oriente tiene una larga y rica historia que se remonta a los primeros siglos de la era cristiana. A pesar de ser la cuna de esta fe, la presencia de los cristianos en estas regiones ha disminuido considerablemente con el tiempo, debido a las migraciones, la persecución, la guerra y la inestabilidad política. Aún así, las comunidades cristianas en estas áreas mantienen una importante relevancia cultural y religiosa, aunque enfrentan desafíos significativos en su lucha por la supervivencia. El Oriente Próximo es el lugar donde surgió el cristianismo, una región que abarca los actuales territorios de Israel, Palestina, Líbano, Siria, Jordania, Egipto e Irak. Esta zona fue testigo de la vida de Jesús y de los primeros apóstoles, siendo Jerusalén, Antioquía y Alejandría importantes centros del cristianismo temprano. Las comunidades cristianas históricas de esta zona son las siguientes. Iglesia Ortodoxa Copta. Con sede en Egipto, esta iglesia es una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo. Se considera fundada por San Marcos en el siglo I y a lo largo de los siglos ha jugado un papel fundamental en la preservación del cristianismo en el norte de África. También la iglesia maronita. Predominantemente en el Líbano, los maronitas tienen una rica historia que se remonta a los primeros siglos del cristianismo. Mantienen una comunión única con la Iglesia Católica, aunque conservan su propio rito y tradiciones. E igualmente la Iglesia Siria del Este. Esta iglesia, que tiene sus raíces en la antigua Mesopotamia, actual Irak e Irán, es otra de las más antiguas y ha sobrevivido a siglos de persecución, especialmente bajo regímenes islámicos. También la Iglesia Ortodoxa griega, en Líbano, Siria, Palestina, Israel y Jordania. Sigue el rito bizantino y es parte de la comunión ortodoxa, con patriarcados en Jerusalén, Antioquía y Alejandría. También la Iglesia Católica Caldea en Irak, un rito oriental en comunión con Roma que se separó de la Iglesia Siria del Este en el siglo XVI. Igualmente la Iglesia Siríaca Ortodoxa en Siria, Líbano e Irak, que es una iglesia ortodoxa oriental que sigue el rito antioqueno y utiliza el siríaco como lengua litúrgica. Del mismo modo, la Iglesia Melquita Greco-Católica en Líbano, Siria y Palestina. Este es un rito bizantino en comunión con Roma con una importante presencia en Líbano y Siria. También la Iglesia Armenia Apostólica en Siria, Líbano y Turquía. Esta es una iglesia ortodoxa oriental con su propio rito predominante en la diáspora armenia en el Levante. E igualmente la Iglesia Protestante Evangélica en varias zonas. Estas son pequeñas comunidades de cristianos protestantes evangélicos en países como Líbano, Siria, Jordania y Siria. La inestabilidad política y los conflictos sectarios en países como Irak y Siria han tenido un impacto devastador en las comunidades cristianas. En el siglo XXI, el auge de los extremistas como el Estado Islámico provocó el desplazamiento masivo de cristianos, especialmente en Irak, donde ciudades como Mosul, que tenía una gran población cristiana, fueron prácticamente vaciadas. La persecución y la violencia han llevado a muchos cristianos a emigrar, lo que ha reducido significativamente su número en la región. Según estimaciones recientes, la población cristiana en el Oriente Próximo y Medio ha disminuido en más del 50% en las últimas décadas. En Israel y los territorios palestinos, los cristianos palestinos representan una minoría que ha experimentado tensiones tanto con los musulmanes palestinos como con los judíos israelíes. Aunque históricamente ha sido una parte crucial de la sociedad palestina, su número ha disminuido debido a la inmigración motivada por el conflicto israel-palestino y la búsqueda de mejores oportunidades en el extranjero. El cristianismo llegó a Extremo Oriente, incluyendo los países como China, Japón, Corea y Vietnam, a través de misioneros que comenzaron a evangelizar la región en el primer milenio, aunque el mayor impulso se dio durante la época colonial en los siglos XVI y XVII. En China, el cristianismo tiene una larga y compleja historia que se remonta a la dinastía Tang en el siglo VII, cuando los misioneros nestorianos introdujeron la fe en la corte china. Sin embargo, no fue hasta la llegada de los misioneros jesuitas en el siglo XVI cuando el cristianismo comenzó a tener un impacto más significativo. A pesar de las restricciones impuestas por el gobierno comunista del siglo XX, se estima que actualmente hay más de 60 millones de cristianos en China, divididos entre la iglesia oficial sancionada por el Estado y las iglesias clandestinas. Corea, por su parte, es uno de los pocos países en Asia donde el cristianismo ha experimentado un crecimiento notable. El cristianismo llegó a Corea en el siglo XVIII y hoy en día aproximadamente el 30% de la población coreana es cristiana. Las iglesias protestantes han jugado un papel importante en el desarrollo del cristianismo en Corea del Sur y algunas de las iglesias más grandes del mundo se encuentran en Seúl.
El cristianismo fue introducido en Japón en el siglo XVI por el misionero jesuita San Francisco Javier. Durante un breve periodo el cristianismo ganó numerosos conversos entre los samuráis y los campesinos, pero pronto fue severamente reprimido por el shogunato Tokugawa, que veía a la religión como una amenaza a su poder. Miles de cristianos japoneses fueron martirizados y el cristianismo fue ilegalizado hasta el siglo XIX, cuando se levantaron las prohibiciones. Aunque hoy en día el cristianismo representa una pequeña fracción de la población japonesa, los cristianos ocultos de este periodo son un importante símbolo de resistencia religiosa. En Vietnam, la religión cristiana ha enfrentado una historia de conflictos con los regímenes comunistas. A pesar de la persecución, los cristianos vietnamitas constituyen una minoría significativa, representando alrededor del 70% de la población. El catolicismo es la rama predominante, introducido por los misioneros portugueses y españoles. En Filipinas, el cristianismo es la religión mayoritaria, una herencia directa del dominio colonial español. Filipinas es el único país de mayoría católica en Asia, con más del 80% de la población adherida a esta fe. Uno de los desafíos más apremiantes para los cristianos en estas regiones es la persecución, tanto por razones religiosas como políticas. En Oriente Próximo y Medio, el conflicto entre diferentes facciones religiosas y la inestabilidad política han llevado a un éxodo masivo de cristianos. En Extremo Oriente, los cristianos se enfrentan a restricciones impuestas por gobiernos autoritarios que ven el cristianismo como una amenaza a su control. Otro desafío importante es la migración. Muchas comunidades cristianas han emigrado a Occidente en busca de seguridad y mejores oportunidades, lo que ha contribuido a la disminución de la población cristiana en sus países de origen. A pesar de los desafíos, pues las comunidades cristianas de Oriente Próximo, Oriente Medio y Extremo Oriente han demostrado una extraordinaria capacidad de resistencia a lo largo de la historia. Aunque muchas regiones han visto disminuir su número, siguen siendo una parte importante del mosaico religioso y cultural de estas áreas. El futuro del cristianismo en estas regiones dependerá en gran medida de los cambios políticos y sociales que se desarrollen en los próximos años, así como de los esfuerzos de las comunidades cristianas por preservar su herencia y su fe en medio de circunstancias adversas.